En este tema tan viral del rancho en Teuchitlán, Jalisco, se cometieron múltiples violaciones graves a los derechos humanos, así como delitos contemplados en diversas normativas nacionales e internacionales. A continuación te detallo los principales derechos vulnerados y los artículos que los protegen. Derecho a la vida. Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prohíbe la pena de muerte, tortura y penas inusitadas. Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la vida. Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho a la vida. 2. Derecho a la integridad personal y prohibición de tortura, detallada en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículos 5 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles o inhumanos o degradantes. Y la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sanciona actos de tortura. 3. Derecho a la libertad y seguridad personal, sancionada en los artículos 14 y 16 de la Constitución, y el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se prohíben las detenciones arbitrarias. También en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, sanciona a la desaparición forzada. 4. Derecho a la justicia y reparación integral, detallada en su artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se garantiza el acceso a la justicia y establece la obligación de las autoridades de investigar y sancionar los delitos. Igualmente en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos habla del derecho a la tutela judicial efectiva y reparación del daño. 5. También se hicieron violaciones al derecho a la verdad y a la memoria, detallado en el artículo 1 de la Constitución y artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, donde obligan al Estado a esclarecer la verdad y garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a conocer lo sucedido. 6. Los posibles delitos cometidos en este hecho atroz son el homicidio, que detalla el artículo 302 del Código Penal Federal, la desaparición forzada de personas, que detalla el artículo 24 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, la tortura, detallada en el artículo 24 de la Ley General para prevenir la tortura, delincuencia organizada, que podemos encontrar en el artículo 2 de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, inhumación clandestina, que nos habla el artículo 244 bis del Código Penal Federal. Este caso evidencia graves fallos en la protección de los derechos humanos y la aplicación de la ley. Las autoridades tienen la obligación de investigar, sancionar a los responsables y brindar reparación a las víctimas y sus familias. ¿Qué te parece toda esta violación de derechos humanos, todos estos delitos cometidos? Sin duda es un hecho trágico, grave y que tiene que ser sancionado y que tiene que haber responsables, así como las familias tienen que tener una reparación integral del daño, que bueno, nada compensará la pérdida que han tenido, pero el Estado no puede dejar pasar estas violaciones tan